Un portero jubilado vio algo en el edificio donde trabajó toda su vida, algo que nunca debió ver. Cuando intentó advertirlo, todos se rieron. Está loco, pero él conocía ese lugar mejor que nadie y supo una verdad aterradora. Alguien estaba usando el edificio para esconder algo y esa noche nadie estaría a salvo. Mira, amigo, hay cosas que se te meten en la sangre, ¿sabes? Como el olor a café de olla recién hecho por las mañanas o el sonido de las campanas de la iglesia de San Judas Tadeo a las 6. Para don Julián Robles, de 73 años, esa cosa era el edificio Altamira. 40 años de su vida, desde que era un chamaco con ganas de trabajar hasta que las canas le cubrieron la cabeza y la espalda le empezó a doler con cada cambio de clima, los había pasado entre esas paredes de concreto y cantera. Ahora, jubilado, se suponía que debía estar en su casa, viendo la tele o regando sus macetas de geranios. Pero no. Cada mañana, después de su pan dulce y su atole, don Julián se ponía su gorra de beisbolista vieja y salía a dar la vuelta. Y esa vuelta invariablemente lo llevaba de regreso al Altamira. No entraba, claro. Se quedaba del otro lado de la calle, disimulando, como si esperara a alguien. Pero lo que hacía era observar. Observaba las rutinas. El señor García, el del 302, que siempre salía a las 7:15 con su maletín de piel. La señora Elena, la del 501, que bajaba a pasear a su chihuahua a las 8 en punto. El joven nuevo, el que ahora ocupaba su puesto de portero, un muchacho con más ganas de ver el celular que de ver quién entraba o salía. Don Julián lo veía todo. Las luces que se encendían y apagaban, el ritmo del elevador, el ir y venir de los vecinos. Era como si el edificio fuera un viejo amigo al que no podía dejar de visitar, un cuerpo que conocía mejor que el suyo propio. En este edificio las cosas no desaparecen, se esconden, solía decirse a sí mismo, con una sonrisa amarga. Era una frase que le había acompañado por años, un eco de una verdad que había aprendido a la mala. Una vez, hace mucho, cuando era joven y ambicioso, había mirado para otro lado, por miedo, por no meterse en problemas, y alguien había pagado el precio. Una muchacha, la hija de la señora del 403, que se había ido con un tipo que no le convenía y que él, Julián, había visto merodear por el edificio varias veces, con una mirada que no le gustaba. No dijo nada, se calló. Y la muchacha nunca regresó. Esa culpa, como una piedra en el estómago, lo había acompañado desde entonces. Por eso, ahora, sus ojos de lince no dejaban pasar nada. Era su penitencia, su manera de intentar redimir lo irredimible. Esa mañana, el sol de la Ciudad de México ya picaba en la nuca, a pesar de ser temprano. Don Julián estaba recargado en el poste de luz, fingiendo leer un periódico viejo. Vio a Irene, la niña del 703, una chamaca de unos 10 años, con sus coletas y su mochila de unicornios, entrar al edificio. Era una niña alegre, siempre con una sonrisa. Don Julián le tenía un cariño especial. Ella siempre lo saludaba con un «Hola, don Julián», que le alegraba el día. La vio dirigirse al elevador con su mochila a cuestas. La niña entró, y don Julián, por pura costumbre, esperó a ver qué piso marcaba. Pero no marcó nada. Solo entró y las puertas se cerraron. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿A poco se le olvidó apretar el botón? ¿O es que ya lo había apretado antes de entrar? No, eso no era normal. Irene siempre se tomaba su tiempo, buscando el número 7 con su dedito. El corazón de don Julián empezó a latir con un ritmo diferente, un tamborileo sordo que le anunciaba que algo no andaba bien. El aire de la calle se le hizo denso a don Julián. Las puertas del elevador se habían cerrado con Irene dentro. Él, con los ojos fijos en la entrada, esperó. Escuchó el zumbido familiar del motor, el cable de acero que subía, el traqueteo suave que indicaba que el elevador se movía. Un piso, 2, 3. El sonido se detuvo por un instante,
como si hubiera llegado a su destino, y luego, para su sorpresa, el motor volvió a activarse, pero esta vez el sonido era de descenso. ¡Órale! ¿Qué pasó ahí? Se bajó en otro piso. ¿Pero cuál? Irene siempre iba al 7. Siempre. Las puertas del elevador se abrieron de nuevo en la planta baja. Don Julián contuvo el aliento, esperando ver a la niña salir, tal vez con una sonrisa traviesa, diciendo que se le había olvidado algo, pero el elevador estaba vacío, completamente vacío. El espejo del fondo reflejaba solo la cabina de metal pulido y el panel de botones. Un nudo se le formó en la garganta. Esto no era normal. No, señor. Don Julián conocía cada tic de ese elevador, cada maña. Se cruzó la calle, casi corriendo, ignorando el dolor en sus rodillas. Entró al lobby, donde el nuevo portero, un chavo llamado Luis, estaba más concentrado en su teléfono que en el mundo real. Luis, mijo, ¿viste a la niña Irene? La del 703. Se subió al elevador y el elevador regresó vacío. Luis levantó la vista con una expresión de fastidio. Ah, don Julián, ¿qué onda? Sí, la vi. Seguramente se bajó en otro piso, ¿no? A veces los niños son así, juguetones, dijo, restándole importancia con un ademán. No, mijo, no. Ella no hace eso. Y el elevador subió y luego bajó. No es normal. ¿No la viste salir? La voz de don Julián sonaba más aguda de lo que quería. Luis suspiró, dejando el celular a un lado. Pues no, don Julián, no la vi. Pero no se preocupe, seguro está bien. A lo mejor se fue con alguna amiguita. ¿Quiere que le hable a Ramiro para que revise el elevador? Ramiro, Miro Acosta, era el nuevo encargado de mantenimiento. Un tipo corpulento, con una sonrisa fácil, pero unos ojos que a don Julián no le terminaban de convencer. Sí, por favor, mijo, que revise. ¿Y la cámara está funcionando? Luis señaló un monitor en la pared, donde se veía una imagen estática y granulada. Ah, la cámara. Pues a veces falla, don Julián. Ya le dije a la administradora, pero dice que no hay presupuesto para una nueva. Ahorita está como congelada, ¿ve? Don Julián se acercó al panel del elevador. Los botones estaban apagados. No había luz en el número 7, ni en ningún otro, pero su mente, entrenada por décadas, reconstruyó el patrón. El sonido del motor subiendo, la pausa, el sonido bajando, un phantom stop, como él lo llamaba, una parada que no se registraba, que no dejaba rastro en el panel. Se agachó con dificultad y pegó la oreja a la puerta del elevador. El metal frío, el silencio. Luego, un sonido, débil, casi imperceptible, un golpe sordo. Toc, toc, como si alguien estuviera golpeando desde adentro o desde muy cerca. No era el sonido del motor, era algo más, algo que venía del hueco del elevador, o tal vez del pasillo de servicio que corría paralelo. El corazón de don Julián se encogió. Ese sonido, ese golpe, no era un juego de niños, era una advertencia. El golpe sordo resonó en la cabeza de don Julián como un martillo. No podía ignorarlo, no esta vez. Se levantó, la espalda protestando, y se dirigió a la oficina de la administradora Patricia Roldán, una mujer de unos 60 años, siempre impecable, con el cabello recogido en un chongo apretado y una mirada que podía congelar el café. Tocó la puerta con urgencia. «Doña Patricia, es urgente. La niña Irene, creo que algo le pasó en el elevador». Patricia abrió la puerta, su rostro una máscara de irritación. «¡Ay, don Julián! ¿Ahora qué inventa? Ya está jubilado, ¿no? Deje de andar metiéndose en lo que no le importa, siempre con sus dramas». «No es un drama, doña Patricia. La niña entró al elevador, subió, bajó y el elevador regresó vacío. Y la cámara no sirve. Y escuché un golpe». Patricia lo interrumpió con un gesto de la mano. «Por favor, seguro la niña se bajó en otro piso a jugar con algún amiguito. No haga un escándalo por nada. Tenemos que mantener la imagen del edificio. ¿Se imagina si los vecinos se enteran de sus visiones?» Su tono era cortante, despectivo. «No voy a llamar a nadie por una tontería así. Váyase a su casa, don Julián. Descanse». Pero don Julián no se dio por vencido.
Salió del edificio y con su celular viejo marcó el número de la policía. Le contestó una voz cansada. Explicó lo que había visto, lo del elevador, la niña, el golpe. Al otro lado de la línea, el subinspector Ledesma, un hombre con más años de burocracia que de calle, lo escuchaba con paciencia forzada. A ver, don Julián, entiendo su preocupación, pero ¿tiene alguna prueba? ¿Vio a alguien más? ¿La niña gritó? ¿Hay sangre? ¿Algo? No, pero el elevador y el golpe. Mire, don Julián, con todo respeto, usted es una persona mayor. A veces la mente nos juega malas pasadas. No podemos movilizar una unidad por una sensación. Si la niña no aparece en unas horas, entonces sí, presente una denuncia formal. Pero por ahora no hay nada. Ledesma colgó, dejando a don Julián con el auricular zumbando en la mano. Mientras tanto, en el lobby, la noticia de que don Julián está haciendo un escándalo corrió como pólvora. La señora Elena, la del Chihuahua, salió de su departamento. ¡Ay, pobrecito! Ya no está bien de la cabeza. Desde que se jubiló, anda medio perdido. El señor García, el del maletín, asintió con la cabeza. Sí, una pena. Era un buen portero, pero la edad no perdona. El coro de «Está loco» empezó a sonar en los pasillos, en los murmullos, en las miradas de lástima. En ese momento, Clara Benítez, la enfermera del 401, llegó del trabajo. Una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello recogido y una mirada inteligente. Venía cansada, pero al ver el revuelo, se detuvo. Vio a don Julián, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de terror y frustración. «¿Qué pasa, don Julián?», preguntó Clara, su voz suave pero firme. Él le contó todo de nuevo, con la misma urgencia, los mismos detalles. Clara lo escuchó con atención, sin interrumpir. No lo conocía a fondo, pero sabía que no era un hombre de inventar cosas. Había algo en su voz, en la desesperación de sus ojos, que le decía que él creía lo que estaba diciendo. Ella no lo creyó del todo, no aún, pero vio su auténtico terror. Un terror que no era de un viejo senil, sino de alguien que había visto algo verdaderamente perturbador. Justo entonces, la puerta principal se abrió y entró Víctor Saldívar, el del 802, un hombre de unos 50, impecablemente vestido, con una sonrisa carismática que parecía iluminar el lobby. Era el tipo de vecino que todos admiraban, el que siempre tenía una palabra amable, el que organizaba las cenas de fin de año. «Don Julián, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?», preguntó Víctor con su voz melodiosa. Don Julián, con la esperanza de encontrar un aliado, le contó lo del elevador y la niña. Víctor lo escuchó, asintiendo con una expresión de preocupación. Luego puso una mano en el hombro de don Julián, con una cercanía que parecía genuina. «Ay, don Julián, entiendo su preocupación, pero ¿no cree que a veces la imaginación nos juega malas pasadas? La niña Irene es muy vivaracha. Seguro está bien. No se preocupe». Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos por un instante se endurecieron. Se inclinó un poco, como si fuera a compartir un secreto, y su voz bajó a un susurro que solo don Julián pudo escuchar. «Descanse, don Julián. Ya no es su turno. Deje que los jóvenes se encarguen». La frase, dicha con una amabilidad casi paternal, sonó en los oídos de don Julián como una amenaza velada, una advertencia. El mensaje era claro: «Cállate». Y en ese momento, don Julián supo que Víctor Saldívar no era el vecino amable que todos creían. La frase de Víctor Saldívar se quedó grabada en la mente de don Julián, fría y punzante como una navaja. «Ya no es su turno». Pero para Clara Benítez, esa misma frase y la forma en que Víctor la había pronunciado fue lo que encendió una pequeña chispa de duda. Había algo en la desesperación de don Julián que no cuadraba con la imagen de un viejo senil, y la condescendencia de Víctor, tan pulcra, tan perfecta, le había parecido forzada. Clara, a pesar del cansancio de su turno en el hospital, no pudo quitarse la imagen de don Julián de la cabeza.
Esa noche, mientras preparaba una sopa de tortilla para su cena, su mente repasaba la escena. Decidió que, al menos, podía hacer unas cuantas preguntas. No por don Julián, no todavía, sino por la niña. Irene era una de sus pacientes ocasionales en la clínica comunitaria, una niña dulce y risueña. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, Clara se acercó al portero. Luis. Oye, Luis, ¿sabes algo de Irene? La niña del 703. Don Julián estaba muy preocupado ayer. Luis, con su celular en la mano, se encogió de hombros. Ah, don Julián, ya sabe cómo es. La señora del 703 me dijo que la niña se fue a casa de una amiguita, la de la escuela, que se iba a quedar a dormir. Por eso no ha regresado. Clara frunció el ceño. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no le avisó a don Julián? Él estaba muy alterado. Pues no sé, doña Clara. La señora solo me dijo eso, que no me preocupara. Algo no cuadraba. La madre de Irene, la señora Hernández, era una mujer muy organizada y protectora. Siempre avisaba de todo. ¿Por qué no le habría dicho a don Julián que era como de la familia para muchos en el edificio? Y si la niña se iba a quedar a dormir, ¿por qué no lo había mencionado antes de subir al elevador? Clara decidió ir un paso más allá. Se acercó a don Julián, que ya estaba en su puesto de observación habitual, recargado en el poste de luz. Don Julián, ¿podemos hablar un momento? Él la miró, sus ojos viejos llenos de una esperanza cautelosa. Claro, mija. ¿Ya ve que no estoy loco? No he dicho eso, respondió Clara con una pequeña sonrisa, pero hay algo que no me cuadra. La mamá de Irene le dijo a Luis que la niña se fue a casa de una amiga, pero usted la vio subir al elevador con su mochila de la escuela, no con una de pijamas. Y si se iba a quedar a dormir, ¿por qué no lo dijo antes? Don Julián asintió con vehemencia. Exacto, eso mismo pensé yo. Y la mochila de unicornios, mija, siempre la lleva. No era una maleta para quedarse a dormir, era la de la escuela. Clara sintió un escalofrío. Don Julián no tenía pruebas, no tenía un video, no tenía un testigo, pero tenía algo mejor: detalles, los sonidos, los tiempos, las llaves, los olores, la memoria de un hombre que había vivido y respirado ese edificio por 40 años. Cuénteme todo de nuevo, don Julián. Cada detalle, el sonido del elevador, el golpe, todo. Y don Julián, con una lucidez sorprendente, empezó a desgranar cada segundo de esa mañana. El zumbido del motor, la pausa fantasma, el descenso, el elevador vacío y el golpe. Un golpe sordo, mija, como si alguien estuviera encerrado y golpeara con la palma de la mano, no con los nudillos, con la palma. Clara escuchó, su mente de enfermera analizando cada síntoma, cada pista. Y el golpe, ¿de dónde venía exactamente? ¿Del hueco del elevador o del pasillo de servicio? Es que están pegados, mija. El pasillo de servicio es oscuro, nadie lo usa. Solo Ramiro, el de mantenimiento. La mención de Ramiro le hizo recordar algo a Clara. La semana pasada, había visto a Ramiro salir del cuarto de mantenimiento, que estaba justo al lado del hueco del elevador, con una expresión extraña. Y había un olor. ¿Un olor a lejía o a algún tipo de solvente? Don Julián, ¿usted ha visto a Ramiro por ahí últimamente, cerca del elevador o del cuarto de mantenimiento? Pues sí, mija, siempre anda por ahí. Es su trabajo. Pero ayer, cuando le pregunté por la niña, se puso nervioso, como que no quería que me metiera. Clara asintió. La pieza del rompecabezas empezaba a tomar forma. No era una locura, era una anomalía. Y las anomalías, en su experiencia, siempre tenían una explicación. Decidió ir al edificio. No al lobby, sino a la parte de atrás, donde estaban los botes de basura y la entrada de servicio. Caminó por el callejón estrecho, el olor a basura mezclado con el de la humedad. Y ahí, cerca de la puerta de metal oxidado que daba al cuarto de mantenimiento, vio algo, un pequeño trozo de tela, brillante, con hilos de colores. Se agachó y lo recogió.
Era un pedazo de listón, un listón de unicornios, el mismo diseño que Irene llevaba en su mochila. El corazón de Clara dio un vuelco. Esto no era una sensación, esto era una prueba. El listón de unicornios en la mano de Clara era un puñetazo en el estómago. Ya no había duda. Don Julián no estaba loco, había algo, y ese algo estaba relacionado con el edificio, con sus entrañas. Don Julián, dijo Clara mostrándole el listón, esto lo encontré cerca de la puerta de mantenimiento. Es de Irene. Los ojos de don Julián se abrieron, llenos de una mezcla de alivio y terror. Se lo dije, mija, se lo dije. La niña no se fue con ninguna amiguita. Lo sé, don Julián, ahora lo sé, pero necesitamos más. Necesitamos saber qué pasó y dónde está. Clara miró el imponente edificio Altamira, que de repente se sentía menos como un hogar y más como una fortaleza con secretos. Usted conoce este lugar como la palma de su mano. Necesito que me guíe, que me enseñe cada rincón, cada pasadizo, cada lugar donde alguien podría esconder algo. Don Julián asintió con determinación. Su dignidad, pisoteada por años, empezaba a resurgir. Claro que sí, mija. Este edificio es mi casa. Sé dónde están las telarañas y dónde se esconden las ratas. Empezaron su recorrido, no por el lobby principal, sino por la parte de atrás, la de servicio. Don Julián, con una agilidad sorprendente para su edad, abrió una puerta de metal que daba a unas escaleras de concreto, frías y oscuras. Estas son las escaleras de servicio, mija. Nadie las usa. Solo los de mantenimiento y los que se quieren ahorrar el elevador cuando se descompone. El aire era denso, con olor a humedad y a polvo viejo. Subieron piso por piso. Don Julián señalaba cada detalle. Aquí, mija, en el tercer piso, hay una puerta que da a un cuarto de máquinas viejo. Nadie entra ahí desde hace años. Pero mire, se detuvo frente a una puerta de madera desvencijada. La cerradura está nueva. Y mire, los tornillos, recién cambiados. ¿A poco no le parece raro? Clara se acercó. Efectivamente, la cerradura brillaba con un metal más nuevo que el resto de la puerta, y los tornillos tenían marcas de destornillador recientes. Sí, don Julián, muy raro. ¿Y qué hay dentro? Pues antes era donde guardaban herramientas viejas, pero ahora, no sé, nunca vi a Ramiro entrar aquí. Continuaron. En el quinto piso, don Julián se detuvo en un pasillo oscuro. Aquí está el ducto de basura, mija, pero mire, el olor, huele a lejía, y no es la lejía que usan para limpiar los botes. Es más fuerte, como si hubieran limpiado algo grande. Clara aspiró el aire. El olor era inconfundible, un olor a limpieza forzada, a algo que se quería borrar. Sí, don Julián, huele a que alguien quiso quitar una mancha. Mientras exploraban, escucharon pasos. Ramiro Miro, Acosta, apareció al final del pasillo con un cubo y una escoba en la mano. Su sonrisa habitual se desvaneció al verlos. Don Julián, doña Clara, ¿qué hacen por aquí? Esta es zona de servicio, no es para vecinos. Su voz sonaba tensa, sus ojos nerviosos. Solo estamos revisando unas cosas, Ramiro, dijo Clara con una calma que no sentía. Don Julián me está enseñando los rincones del edificio. Ramiro tragó saliva. Ah, sí, pues no hay nada que ver por aquí. Todo está en orden. Si necesitan algo, me dicen. Se notaba que quería que se fueran. Su nerviosismo era palpable. ¿A poco sí, Ramiro? ¿Y esta cerradura nueva en el cuarto de máquinas del tercer piso? ¿Y el olor a lejía en el ducto de basura? ¿Eso es en orden?, preguntó don Julián, su voz cargada de una autoridad que no le había escuchado en años. Ramiro se puso pálido. Ah, eso... La cerradura la cambié porque la vieja ya no servía. Y la lejía, pues es que se me cayó un bote de basura y tuve que limpiar bien. Sus explicaciones sonaban huecas, forzadas. Clara y don Julián intercambiaron una mirada. Ramiro sabía algo y estaba mintiendo. Se despidieron de Ramiro, que se quedó mirándolos con una mezcla de miedo y resentimiento. Continuaron su recorrido, pero ahora con una nueva pieza en el rompecabezas. Ramiro estaba involucrado. Esa misma tarde,
Mientras don Julián y Clara discutían sus hallazgos en el lobby, el portero Luis recibió una llamada. Colgó y se dirigió a ellos con una expresión de sorpresa. Don Julián, doña Clara, el señor Saldívar está convocando a una reunión de vecinos. Dice que es urgente para esta noche. Don Julián y Clara se miraron. Víctor Saldívar, el hombre de la sonrisa perfecta y la amenaza velada. Quería controlar la narrativa. Quería apagar el fuego antes de que se extendiera. La trampa estaba puesta. La sala de usos múltiples del edificio Altamira, normalmente usada para fiestas de cumpleaños infantiles o juntas de condominio aburridas, esa noche se sentía como un tribunal. Las sillas de plástico estaban dispuestas en semicírculo y los vecinos, una docena de ellos, ocupaban sus lugares, sus rostros una mezcla de curiosidad, preocupación y, en algunos casos, fastidio. Patricia Roldán, la administradora, estaba de pie al frente, con su chongo apretado y una pila de papeles en la mano. A su lado, Víctor Saldívar, impecable como siempre, con una camisa de lino blanco y una sonrisa tranquilizadora. Don Julián y Clara se sentaron en la última fila, sintiendo las miradas de reojo de los demás. Patricia comenzó, su voz monótona. «Buenas noches, vecinos. Los hemos convocado porque, como saben, ha habido cierta inquietud en el edificio. El señor don Julián ha estado expresando algunas preocupaciones sobre la niña Irene del 703. Hizo una pausa, y su mirada se posó en don Julián con un reproche apenas disimulado. «Quiero aclarar que no hay ninguna denuncia formal, ni ninguna evidencia que respalde estas especulaciones». Víctor tomó la palabra, su voz suave y persuasiva. «Vecinos, entiendo que don Julián, con el cariño que le tiene al edificio y a sus habitantes, pueda estar preocupado. Es natural, pero debemos ser racionales. La señora Hernández, madre de Irene, nos ha confirmado que la niña está pasando unos días con una amiga. No hay nada de qué preocuparse. Don Julián, con todo respeto, a veces la edad nos hace ver cosas que no son. No podemos permitir que esto genere un pánico innecesario en nuestra comunidad». Su discurso era perfecto, calmo, lógico, apelando a la razón y a la tranquilidad. Hizo que don Julián pareciera un anciano desvariando, un foco de problemas. Los vecinos asintieron, algunos con lástima, otros con alivio. Clara no pudo más. Se levantó. «Con todo respeto, señor Saldívar y doña Patricia, si no hay nada de qué preocuparse, ¿por qué la madre de Irene no le avisó a don Julián que la quiere como a una nieta? ¿Y por qué el elevador regresó vacío? ¿Y por qué la cámara de seguridad no funciona? Y más importante aún, si todo es una especulación, ¿por qué tanto miedo a revisar las cámaras, a investigar a fondo?» Un murmullo recorrió la sala. Las palabras de Clara habían pinchado la burbuja de calma que Víctor había creado. Patricia, visiblemente molesta, respondió: «Señorita Benítez, no hay cámaras que revisar porque, como ya se le informó a don Julián, la cámara del lobby está descompuesta y no tenemos presupuesto para una nueva en este momento. Y la madre de Irene tiene todo el derecho de decidir a quién le informa sobre los planes de su hija. Y el listón de unicornios que encontré cerca del cuarto de mantenimiento, ¿también es una especulación?». Clara sacó el listón de su bolsillo y lo mostró. Víctor, por primera vez, perdió un poco de su compostura. Su sonrisa se tensó. «Un listón, señorita Benítez, puede ser de cualquier niña. No es una prueba de nada». Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró el subinspector Ledesma, con su uniforme y su expresión de fastidio. Patricia lo había llamado, esperando que su presencia pusiera fin al drama. «Buenas noches, vecinos. Entiendo que hay una situación aquí. Don Julián sigue con sus inquietudes». Ledesma miró a don Julián con una mezcla de condescendencia y aburrimiento. «Como le dije, don Julián, sin pruebas concretas, no podemos hacer nada. Esto es un asunto civil, no criminal. La niña está con su amiga, según la madre. No hay delito que perseguir.
Clara lo miró con indignación. Subinspector, ¿a poco no le parece sospechoso que la cámara no funcione justo cuando la niña desaparece? ¿Y que haya un listón de ella en una zona de servicio? ¿Y que el señor Saldívar y la administradora estén tan empeñados en que no se investigue? Ledesma se encogió de hombros. Señorita, entiendo su celo, pero la policía se rige por procedimientos, y el procedimiento dice que no hay caso. Si la niña no aparece en 48 horas, entonces sí, se abre una investigación por desaparición. Antes no. La frustración de Clara era palpable. El sistema no los ayudaría. Estaban solos. La reunión terminó con un aire de derrota para don Julián y Clara. Los vecinos se dispersaron, algunos lanzando miradas de lástima a don Julián, otros de reproche a Clara por armar un alboroto. Esa noche, don Julián regresó a su pequeño departamento, el corazón pesado. Se sentó en su sillón favorito, el que había comprado con su primer sueldo de portero. De repente, sus ojos se posaron en su viejo casillero de metal, donde guardaba sus herramientas de portero, sus llaves viejas, sus recuerdos. La puerta estaba ligeramente abierta. Él siempre la dejaba cerrada con llave. Se acercó. La cerradura estaba forzada. Alguien había entrado. Alguien había hurgado en sus cosas. Y en el fondo del casillero, donde guardaba su viejo llavero con todas las llaves maestras del edificio, las que se había quedado de recuerdo, había una nota, escrita a mano, con una letra elegante y firme. Don Julián, le dije que no era su turno. No insista. No había firma, pero don Julián supo, con una certeza helada, de quién era. Víctor Saldívar. La amenaza ya no era velada, era directa. La nota en su casillero fue un golpe directo al corazón de don Julián. Víctor Saldívar no solo lo había desacreditado frente a los vecinos y la policía, sino que ahora había invadido su espacio más íntimo, su refugio. La amenaza era clara. No insista. Pero para don Julián, esa amenaza solo avivó el fuego de su determinación. No podía volver a mirar para otro lado. No esta vez. A la mañana siguiente, Clara llegó al departamento de don Julián con una bolsa de pan dulce y un termo de café de olla. Lo encontró sentado, la nota arrugada en su mano. «¿Qué pasó, don Julián?», preguntó Clara, su voz suave. Él le mostró la nota. «Me lo dijo, me lo advirtió, pero no me voy a callar, mija. No puedo». Clara leyó la nota. Su rostro se endureció. «Esto ya no es un juego, don Julián. Este tipo es peligroso, pero tiene razón. No podemos callarnos». Decidieron que necesitaban pruebas irrefutables. Algo que Ledesma no pudiera ignorar. Algo que los vecinos no pudieran desestimar como locuras de un viejo. Clara, con su mente organizada de enfermera, empezó a trazar un plan. «Necesitamos registros, don Julián. ¿Quién entra y sale del edificio? ¿A qué horas? ¿Quién tiene acceso a las zonas de servicio? ¿Cuándo se descompuso la cámara? Todo». Don Julián, con su memoria prodigiosa, empezó a dictarle a Clara una lista de detalles. «Los registros de entrada y salida de visitantes, mija. Los tiene Luis, el portero. Y los de mantenimiento los tiene Ramiro. Y las llaves maestras las tiene Ramiro y Patricia. Y las cámaras, la del lobby está descompuesta, pero hay otras en el estacionamiento y en la azotea. A lo mejor esas sí funcionan». Clara pasó los siguientes días moviéndose con cautela. Habló con Luis, el portero, con la excusa de que necesitaba los horarios de los vecinos para una encuesta de la comunidad. Luis, ingenuo, le dio acceso a los registros de entrada y salida. Clara los fotocopió con su celular. Eran hojas y hojas de nombres y horarios. Luego se acercó a Ramiro, el de mantenimiento. «Ramiro, ¿me podrías dar una copia de los registros de mantenimiento del elevador? Es que estoy haciendo un trabajo para la administración sobre la eficiencia de los servicios». Ramiro dudó. «Ah, doña Clara, esos registros son confidenciales». «¿Confidenciales? ¿A poco el mantenimiento del elevador es un secreto de Estado? Si no me los da, tendré que hablar con doña Patricia. Seguro ella no tendrá problema». Clara lo miró fijamente. Ramiro, con una expresión de derrota, le entregó una pila de papeles.
Clara los revisó. Encontró algo interesante. La cámara del lobby había sido reportada como descompuesta hacía apenas una semana, y el reporte lo había firmado Ramiro. Y la fecha de la reparación era el día anterior a la desaparición de Irene, pero no había registro de que se hubiera pedido una pieza nueva, ni de que hubiera venido un técnico externo. Solo una nota: reparación interna, fuera de servicio temporalmente. «Ramiro», dijo Clara, con una voz casual, «aquí dice que la cámara se descompuso hace una semana. ¿Y la reparaste tú? ¿A poco sabes de cámaras de seguridad?» Ramiro se puso nervioso. «Ah, no, doña Clara. Es que le moví un cable y se arregló, pero luego se volvió a descomponer. Ya sabe cómo son estas cosas viejas». Su explicación era débil. Clara notó que Ramiro sudaba, a pesar de que el lobby estaba fresco. Había algo más. Esa tarde, mientras Clara revisaba los registros de acceso al estacionamiento, vio algo que le heló la sangre. Una entrada de Víctor Saldívar a las 3 de la mañana, el día de la desaparición de Irene, y una salida a las 4 de la mañana. Una hora en la que nadie normal estaría entrando o saliendo del edificio. Y lo más inquietante, el registro de la cámara del estacionamiento para esa hora estaba borrado. «Error de sistema», decía la nota. Clara se dio cuenta de que Ramiro no era solo un cómplice por miedo. Era el que abría las puertas, el que movía las llaves, el que borraba las huellas. Esa noche, Clara estaba en su balcón, tomando un poco de aire fresco. Desde ahí tenía una vista parcial del estacionamiento subterráneo. Vio a Víctor Saldívar bajar en su coche de lujo, y luego vio a Ramiro acercarse al coche. Hablaron por unos minutos. Ramiro, con la cabeza gacha, escuchaba a Víctor, que gesticulaba con calma, pero con una autoridad innegable. Cuando Víctor se fue, Ramiro salió del estacionamiento. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos. Parecía un hombre que acababa de recibir una sentencia. Clara supo entonces que Ramiro estaba atrapado y que Víctor Saldívar era el titiritero. En este edificio hay un lugar al que nadie entra, pero alguien entra. La frase de don Julián resonaba en la mente de Clara. Después de ver a Ramiro salir del estacionamiento con ese rostro de ultratumba y de revisar los registros borrados, la pieza clave era encontrar ese lugar. «Don Julián, ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde cree que está Irene?» Don Julián, con una expresión grave, se levantó de su sillón. «Mija, este edificio tiene más secretos que un confesionario. Hay pasillos que no llevan a ningún lado, cuartos que no aparecen en los planos. Pero hay uno en particular, uno que siempre me dio mala espina». Lo llevó de nuevo a las escaleras de servicio, las mismas donde habían encontrado la cerradura nueva. Subieron hasta el 3er piso. «Aquí, mija, este cuarto de máquinas viejo, la cerradura nueva, el olor a humedad y a algo más, como a metal viejo y a tierra». Clara se acercó a la puerta. La tocó. La madera se sentía fría y pesada. «Pero, don Julián, si este cuarto no se usa, ¿por qué la cerradura nueva? ¿Y por qué Ramiro se puso tan nervioso?» «Esa es la cosa, mija. Antes esta puerta daba a un cuarto de máquinas, pero hace como 20 años, cuando hicieron una remodelación, lo sellaron. Dijeron que ya no se necesitaba, que era peligroso, pero yo siempre sentí que algo no cuadraba. El espacio era muy grande para solo ser un cuarto de máquinas, y el ruido que venía de ahí no era de máquinas». Don Julián se agachó y empezó a golpear la pared de concreto junto a la puerta. Toc, toc, toc. El sonido era sólido. Luego se movió un poco y golpeó de nuevo. Pum, pum. El sonido era hueco. «Aquí, mija, aquí está, una pared falsa, siempre lo supe». Los ojos de don Julián brillaban con una mezcla de triunfo y terror. Clara se acercó y golpeó la pared. Efectivamente, había un cambio en la resonancia. Una parte sonaba sólida, la otra hueca. «No manches, don Julián. ¿Una pared falsa? ¿En serio?» «Sí, mija, y mire». Don Julián señaló una pequeña rendija apenas visible en la unión de la pared falsa con la pared real. «Aquí hay una ranura,
como si fuera una puerta secreta. Empezaron a buscar cómo abrirla. Don Julián, con sus dedos ágiles a pesar de la edad, tanteó la rendija. Encontró un pequeño mecanismo oculto, una especie de pestillo disimulado. Con un clic suave, la sección de la pared se deslizó hacia adentro, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. El aire que salió de la abertura era frío y rancio, con un olor a encierro y a algo metálico. Clara encendió la linterna de su celular. El pasadizo era angosto, apenas lo suficiente para que una persona pasara de lado. Las paredes eran de concreto sin terminar, y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Avanzaron con cautela. El pasadizo se abría a un espacio más grande, una especie de bodega improvisada. La luz de la linterna de Clara reveló un escenario desolador. No estaba Irene, pero había rastros. En el suelo había una manta sucia, arrugada. Cerca, un trozo de cuerda, cortado de forma irregular. Y lo que hizo que el corazón de Clara se encogiera. Una cinta adhesiva gris, de la que se usa para sellar cajas, con un cabello largo y oscuro pegado. El cabello de Irene. También había marcas recientes en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y en una esquina un pequeño charco seco de lo que parecía ser agua o algo más oscuro. «¡No manches!», susurró Clara con la voz temblorosa. «Aquí estuvo. Aquí la tuvieron». Don Julián, con el rostro pálido, miraba a su alrededor. «En este edificio las cosas no desaparecen, se esconden, y aquí la escondieron». De repente, un sonido, un crujido metálico. La puerta secreta a la que habían abierto se cerró de golpe. Y luego, el sonido de una cerradura. Clic, clac. Se quedaron en la oscuridad, la linterna de Clara el único punto de luz. El aire se hizo pesado. Estaban atrapados. Alguien los había seguido. Alguien sabía que habían encontrado la puerta que no existe. El sonido de la cerradura resonó en el pequeño cuarto como un disparo. Atrapados. La oscuridad se hizo más densa, el aire más pesado. El pánico se apoderó de don Julián. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron. Las paredes del cuarto se le vinieron encima y su mente lo transportó décadas atrás, a la culpa que lo había perseguido toda su vida. La muchacha del 403, sus ojos suplicantes, el tipo con la mirada fría, su silencio, su cobardía. «¡No! ¡No otra vez! ¡No puedo!», jadeó don Julián, llevándose las manos a la cabeza. «Mi hija, nos van a hacer lo mismo que a la niña, por mi culpa, siempre por mi culpa». Las lágrimas brotaron de sus ojos, viejas y amargas. Clara, a pesar de su propio miedo, vio el colapso de don Julián. Sabía que no era el momento de ceder al pánico, tenía que ser fuerte por los dos. Se arrodilló frente a él, tomó sus manos temblorosas. «Don Julián, escúcheme, míreme, no es su culpa, estamos juntos en esto, y no nos vamos a quedar aquí. Respire, respire conmigo». Clara lo obligó a mirarla a los ojos, a seguir el ritmo de su propia respiración. «Usted conoce este edificio mejor que nadie. Es su casa. ¿Cómo se sale de aquí? Hay otra salida. Piense como portero, don Julián. ¿Cómo se escaparía de aquí si fuera un niño travieso o un ladrón?» Las palabras de Clara, firmes y llenas de una energía vital, empezaron a penetrar la niebla del pánico de don Julián. Pensar como portero, pensar en las rutas de escape, en los atajos, en las puertas de emergencia. Su mente, entrenada por años de observar cada detalle, empezó a trabajar. «El ducto de ventilación, mija», dijo don Julián, con la voz aún temblorosa, pero con un atisbo de lucidez. «Este cuarto está pegado al ducto principal de ventilación. Hay una rejilla de metal. La vi hace años, cuando revisaba las tuberías». Clara dirigió la luz de su celular hacia el techo. Efectivamente, en una esquina, casi oculta por las sombras y el polvo, había una rejilla de metal oxidada. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. «Órale, don Julián, es usted un genio.
¿Cómo la abrimos? Don Julián, con una nueva determinación, se puso de pie. Necesitamos algo para hacer palanca. ¿Tiene algo en su bolsa, mija? Clara rebuscó en su mochila. Sacó una pinza hemostática, de las que usaba en el hospital. Esto servirá. Con la pinza, don Julián empezó a trabajar en los tornillos oxidados de la rejilla. El metal crujía, chirriaba. Cada sonido les parecía amplificado en el silencio opresivo del cuarto. Después de unos minutos de esfuerzo, uno de los tornillos cedió, luego otro y otro. Finalmente, la rejilla se soltó con un golpe metálico. El ducto era oscuro y estrecho, con olor a polvo y a aire viciado. «Usted primero, mija, yo la sigo». Clara, con el corazón latiéndole a mil, se metió en el ducto. El espacio era claustrofóbico, pero la adrenalina la impulsaba. Se arrastró, sintiendo el metal frío y las telarañas en su cara. Don Julián la siguió, su cuerpo viejo quejándose, pero su espíritu renovado. Se arrastraron por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. El ducto los llevó a un pasillo de servicio en el piso de abajo, uno que don Julián conocía bien. Salieron por una puerta de emergencia que daba a un callejón trasero, lejos de la vista del lobby. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro. Estaban a salvo. Por ahora, pero la sensación de alivio duró poco. El edificio, con sus luces encendidas y sus ventanas brillando, parecía normal, demasiado normal. Pero ahora, el peligro era abierto. Víctor Saldívar sabía que habían encontrado su secreto. Sabía que no se habían callado. Mientras caminaban por la calle, lejos de la Altamira, el celular de Clara vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas. «Deja al viejo. Si no, la niña paga». El mensaje era claro. Víctor no se andaba con juegos, y ahora la vida de Irene dependía de ellos. El mensaje anónimo en el celular de Clara fue la gota que derramó el vaso. «Deja al viejo. Si no, la niña paga». Ya no era solo la dignidad de don Julián, ni la verdad. Era la vida de Irene. Y eso, para Clara, era innegociable. «Don Julián», dijo Clara, con una voz que denotaba una nueva y peligrosa determinación. «Ya no podemos ir con la policía, no nos creen. Y Víctor tiene a Ramiro. Tenemos que hacer esto nosotros. Tenemos que usar el edificio como un escenario, forzarlo a cometer un error». Don Julián, con el rostro marcado por el cansancio pero con los ojos brillantes, asintió. «Mija, este edificio es como un libro abierto para mí. Víctor tiene sus rutinas, sus patrones, entradas, salidas, la basura que saca, los horarios del elevador. Todo deja un rastro». Durante los siguientes días, Clara y don Julián se convirtieron en sombras. Clara, con la excusa de trabajar desde casa, se instaló en su departamento con binoculares y una libreta. Don Julián, desde su puesto habitual en la calle, observaba cada movimiento de Víctor. Registraron todo, las horas exactas en que Víctor salía y entraba, siempre impecable, siempre con una sonrisa, los días en que sacaba la basura, siempre en bolsas negras, siempre al anochecer, siempre él mismo. El uso del elevador. Víctor rara vez usaba el elevador principal. Prefería el de servicio o las escaleras, las llamadas que recibía, siempre discretas, siempre en voz baja. Descubrieron que Víctor tenía un patrón. Los martes y los viernes salía del edificio a las 10 de la noche, regresando a la 1 de la madrugada. Y siempre, antes de salir, se aseguraba de que el portero de turno, Luis, el ingenuo, estuviera distraído o en su descanso. Mientras tanto, la presión sobre don Julián se intensificaba. Patricia Roldán, la administradora, le envió una carta formal. «Se le prohíbe el acceso al edificio Altamira. Su presencia es una molestia para los vecinos y una amenaza para la seguridad». «No manches, mija, me están echando de mi propia casa», exclamó don Julián indignado. «Es para que se rinda, don Julián, pero no lo vamos a hacer. Esto solo significa que estamos cerca». Clara intentó una última vez con Ledesma.
Le presentó los registros de entrada y salida, las inconsistencias en los reportes de Ramiro, el listón de Irene, la cerradura nueva, la pared falsa. Ledesma la escuchó con una expresión impasible. Señorita Benítez, entiendo su preocupación, pero todo esto son indicios. No hay un cuerpo, no hay un testigo, no hay una confesión. No puedo actuar sin pruebas incontestables. Si el señor Saldívar es un hombre respetable, no puedo acusarlo de nada sin algo sólido. Clara se dio cuenta de que Ledesma no era corrupto, solo era un burócrata. Necesitaban algo que no pudiera ignorar, algo que gritara la verdad. Esa noche, un martes, don Julián estaba en su puesto de observación. Eran las 9:45. Vio a Víctor Saldívar salir de su departamento, impecable como siempre. Se dirigió al elevador de servicio. Don Julián lo siguió con la mirada. Vio a Ramiro, el de mantenimiento, salir del cuarto de máquinas del sótano, empujando un carrito. En el carrito, envuelto en una lona de plástico negra, había algo grande y pesado, algo con una forma inquietante. Ramiro lo empujó hacia la rampa del estacionamiento subterráneo. El corazón de don Julián dio un vuelco. No era basura, no era un mueble viejo. Era algo que Ramiro estaba tratando de esconder, y lo estaba llevando al sótano. El mismo sótano donde estaba la puerta que no existe. El reloj marcaba las 10:15 de la noche. Don Julián y Clara se movían como sombras en el laberinto de pasillos de servicio del edificio Altamira. El avistamiento de Ramiro, empujando ese bulto envuelto en plástico hacia el sótano, había encendido todas las alarmas. Era el momento. Llegaron al sótano, un lugar frío y húmedo, con el olor a concreto y a moho. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras danzantes. Vieron a Ramiro, con el rostro sudoroso y la respiración agitada, forcejeando con el bulto. Estaba tratando de meterlo en la parte trasera de una camioneta de mantenimiento, de esas que usaban para transportar herramientas. ¡Ramiro! La voz de Clara resonó en el silencio del sótano. Ramiro se sobresaltó, dejando caer el bulto con un golpe sordo. Se giró, sus ojos llenos de terror al verlos. «Doña Clara, don Julián, ¿qué hacen aquí?» «Sabemos lo que estás haciendo, Ramiro», dijo don Julián, su voz sorprendentemente firme. «Sabemos lo de Irene, y sabemos lo de Víctor Saldívar. ¿Qué hay en ese bulto?» Ramiro se puso pálido. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida. Yo no sé de qué hablan. Esto es basura, muebles viejos». «No mientas, Ramiro». Clara se acercó al bulto. «Ese plástico es nuevo, y la forma no es de muebles. ¿Dónde está Irene?» Ramiro se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No me hagan nada, por favor. Él me obligó, me tiene atrapado, me debe dinero, me amenazó con mi familia». «¿Quién, Ramiro? ¿Víctor Saldívar?», preguntó Clara, su voz urgente. Ramiro asintió, sollozando. «Sí, él la tiene. La tiene en el cuarto de máquinas del tercer piso. La movió hoy. Dijo que la iba a sacar del edificio esta noche. Por eso me hizo traer esto, para despistar». Ramiro señaló el bulto. «Es un maniquí, para que parezca que saco algo grande. Pero la niña está viva. La escuché llorar hace un rato». El corazón de Clara dio un vuelco. «Viva». Había esperanza. ¿Y cómo la sacaría, Ramiro? «¿Por dónde?», preguntó don Julián. «Por el ducto de ventilación, el que da al callejón de atrás. Él tiene una llave especial. La iba a sacar por ahí, en una maleta grande. Dijo que nadie lo vería». Justo en ese momento se escucharon pasos. Víctor Saldívar apareció al final del pasillo del sótano, con su sonrisa habitual, pero sus ojos brillaban con una frialdad calculada. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí, el viejo entrometido y su enfermera justiciera. ¿No les dije que no era su turno, don Julián?» Víctor se acercó, su presencia imponente. Miró a Ramiro, que temblaba. «Ramiro, ¿qué haces con esta gente? ¿No te dije que te encargaras de esto?» «Él me obligó, don Julián, me amenazó», gritó Ramiro señalando a Víctor.
Víctor soltó una risa fría. Pobrecito Ramiro, siempre tan dramático. ¿Y ustedes, de verdad le creen a este mentiroso? Miren a don Julián, un viejo senil que ve fantasmas, y a la señorita Benítez, que se deja llevar por sus fantasías. ¿De verdad creen que yo, un hombre respetable, haría algo así? Víctor intentó destruir la credibilidad de don Julián una última vez, apelando a la imagen que todos tenían de él. Mírenlo, inventa historias, siempre lo ha hecho. ¿No recuerdan cuando dijo que vio un fantasma en el ático? ¿O cuando juró que el señor del 502 tenía un tigre en su departamento? Pero esta vez, don Julián no se quedó callado, no se encogió, no miró para otro lado, levantó la cabeza, sus ojos viejos fijos en los de Víctor. No, señor Saldívar, esta vez no me voy a callar. Usted es un monstruo y tiene a una niña inocente, y yo lo vi todo, y no estoy loco. La verdad siempre deja rastros. Las palabras de don Julián resonaron en el sótano, llenas de una fuerza que nadie le había escuchado en años. La máscara de Víctor se resquebrajó, su sonrisa se borró, reemplazada por una expresión de furia contenida. De repente se escuchó un grito ahogado, pero inconfundible. Venía del ducto de ventilación que conectaba el sótano con el tercer piso. El grito de una niña, el grito de Irene. El caos se activó. El grito de Irene fue la prueba incontestable. Los vecinos, alertados por el ruido, empezaron a asomarse por las escaleras de servicio. La policía, que Clara había llamado discretamente antes de bajar al sótano, llegó en ese momento, alertada por el grito. Ledesma, con una expresión de sorpresa y vergüenza, vio la escena. Víctor Saldívar, acorralado, intentó huir, pero ya era tarde. El grito de Irene fue el detonante que rompió el silencio cómplice del edificio Altamira. La policía, que ya estaba en camino gracias a la llamada de Clara, irrumpió en el sótano. El subinspector Ledesma, con el rostro pálido, vio a Ramiro sollozando junto al bulto de plástico, a don Julián con una dignidad renovada y a Clara señalando a Víctor Saldívar, cuya máscara de respetabilidad se había desmoronado por completo. ¡Ahí está! ¡Él la tiene! ¡En el ducto de ventilación del tercer piso!, gritó Clara señalando a Víctor. Los agentes se abalanzaron sobre Víctor Saldívar, que intentó resistirse, pero fue reducido rápidamente. Ledesma, con una mezcla de vergüenza y alivio, ordenó a sus hombres que subieran al tercer piso y revisaran el ducto de ventilación. Minutos después, se escucharon voces, y luego el llanto de una niña. Irene estaba a salvo. La encontraron en el ducto, asustada, pero ilesa. Había sido drogada para mantenerla en silencio, pero estaba viva. El sótano se llenó de vecinos, de policías, de paramédicos. El caos era total. La verdad, que había estado escondida en las entrañas del edificio, finalmente había salido a la luz. Víctor Saldívar fue arrestado. Su caída fue estrepitosa. La investigación reveló que no solo había secuestrado a Irene, sino que había estado usando el edificio para otros fines ilícitos, aprovechándose de su reputación y del silencio de Ramiro, a quien tenía atrapado por deudas y amenazas. El bulto de plástico resultó ser un maniquí, una distracción para su verdadero plan de sacar a Irene del edificio. Patricia Roldán, la administradora, fue expuesta por su negligencia y por su empeño en mantener las apariencias. Su miedo al escándalo había puesto en peligro a una niña. Fue destituida de su cargo y enfrentó cargos por encubrimiento. Ramiro Miro Acosta, el cómplice por miedo, fue arrestado. Su destino era incierto, pero su confesión, aunque tardía, fue crucial para desentrañar la red de Víctor. Quizás, con el tiempo, encontraría una forma de redimirse, de pagar su precio. Don Julián no volvió a ser el portero del edificio Altamira. Su cuerpo ya no estaba para eso, pero recuperó algo mucho más valioso: su voz, su dignidad. Los vecinos, que antes lo habían llamado loco,
Ahora lo miraban con respeto, con vergüenza. La señora Elena, la del Chihuahua, se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Perdónenos, don Julián, no lo escuchamos». El señor García, el del maletín, le estrechó la mano con fuerza. «Gracias, don Julián, gracias por no rendirse». Clara Benítez lo miró con una admiración profunda. Ya no era solo una vecina, era una amiga, una aliada. «Lo logramos, don Julián, lo logramos». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Sí, mija, lo logramos, y todo porque usted decidió mirar». Irene, ya recuperada, corrió a abrazar a don Julián. «Don Julián, sabía que me encontraría, sabía que usted no estaba loco». Su inocencia era un bálsamo para el alma de don Julián. El edificio Altamira, que había sido un personaje silencioso y cómplice, ahora respiraba un aire diferente. Sus secretos habían sido revelados. Sus paredes, que habían guardado tanto, ahora eran testigos de una verdad dolorosa, pero necesaria. Don Julián se sentó en su sillón favorito, el sol de la mañana entrando por su ventana. La culpa antigua, la que lo había perseguido por décadas, finalmente se había disipado. Había hecho lo correcto, había hablado, había visto, y no se había callado. La historia de don Julián se convirtió en una leyenda en el barrio. La historia del portero jubilado que, a pesar de la edad y el desprecio, había visto la verdad cuando nadie más quiso verla. Una verdad que se escondía a plena vista, detrás de una sonrisa impecable y un edificio que parecía normal. Lo llamaron loco, hasta que el edificio tuvo que admitir que el verdadero peligro siempre había vivido allí. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.